Papá, ¿los espantapájaros sangran? Estaba perdido en mis pensamientos conduciendo para dejar a mi hija Susan, de 6 años, en casa de su madre, cuando ella soltó esa pregunta tan llamativa. ¿Qué quieres decir? Le pregunté, mirándola mientras ella soñaba despierta por la ventana. Vi uno en ese campo. Tenía un aspecto asqueroso y extraño. Estaba cubierto de sangre. Respondió, con una mezcla de miedo y preocupación. Miré por el retrovisor hacia los campos de maíz por los que habíamos pasado y asentí distraídamente. Seguro que no es nada. No te puede hacer daño. Debería de haber prestado atención a lo que realmente estaba pasando, pero mi mente estaba concentrada en la separación. Sabía que Sandra quería el divorcio y sabía que no podía hacer mucho para impedirlo. Conseguir un abogado, mantener 2 trabajos con salario mínimo y cuidar a una niña de 6 años ya era bastante agotador. Así que bueno, acordamos que Susan se quedaría con ella durante una semana. Por suerte, Susan estaba más preocupada por su iguana que por los problemas que se desarrollaban a su alrededor. Pero su pequeño comentario sobre el espantapájaros me hizo preguntarme si su preocupación se estaba expresando de otra manera. Cuando llegamos a la casa de su madre, ya me había olvidado casi por completo del incidente, y mi mente se centró en el coche estacionado en el garage de Sandra. No tardé en descubrir que pertenecía a su nuevo novio, Mark, que salió de la casa de Sandra mientras yo recogía las cosas de Susan. Tardaste bastante. ¿Olvidaste la dirección? Me preguntó Sandra mientras se levantaba de una silla en su porche. Había una construcción que nos retrasó. No hace falta que me saltes al cuello, murmuré mientras Mark se alejaba. Veo que no perdiste el tiempo. La estaba provocando para discutir un rato, pero no funcionó. Sandra dijo que estaba cansada y que necesitaba descansar para su próximo turno en el hospital, así que le di un abrazo a Susan y conduje de vuelta a casa. Tuve que acelerar un poco para llegar a tiempo a mi trabajo, y mientras conducía, mi mente recordó la pregunta sobre el espantapájaros mientras pasaba por los campos de maíz. Tal vez fue una broma, o tal vez ella lo soñó. A decir verdad, no le di importancia. Esa noche, cuando volví a casa de mi segundo trabajo, Sandra me llamó alterada. ¿Qué estuvo viendo Susan en su tableta? ¿Qué pasó? Respondí. Me di cuenta de que sonaba irritada, pero también parecía preocupada. Pues se despertó gritando y llorando y dijo que un maldito espantapájaros estaba fuera de la casa. Gritó Sandra. Sentí un extraño escalofrío que me recorrió la espalda. Lo siento. Debería de haberte dicho antes. Ella dijo que lo vi en los campos de maíz de camino a tu casa. No pensé que afectaría tanto. Solo pensé que era su extraña imaginación. Bueno, tienes que arreglar esto. Ella no me hace caso. Oí que movía el teléfono y después escuché la voz de mi hija del otro lado de la línea. Hola, cariño. ¿No puedes dormir? ¿Tuviste un mal sueño? Pregunté mientras conducía por las oscuras carreteras. No fue un sueño. Lo vi en el patio trasero. Está enojado conmigo. Dijo entre sollozos. ¿Está ahí ahora? Quizá ya se fue. Le respondí, tratando de razonar con ella. Hizo una pausa, aparentemente pensando en ello. ¿Y si vuelve? Susurró. Bueno, tu madre se asegurará de que no lo haga, pero incluso si lo hace, quizá el espantapájaros se siente solo. Tal vez solo quiere un amigo. Esperaba que al hacer que su supuesto monstruo sonara simpático, haría menor el problema. Pero mi plan se desmoronó cuando comenzó a llorar. Pero estaba cubierto de sangre. Ey, está bien, cálmate. Quizás se hizo daño, o tal vez necesita ayuda. Estoy seguro de que todo está bien. Tu mamá está ahí y nada podrá hacerte daño. Le dije. ¿Lo prometes? Preguntó. Sí, mi vida, te lo prometo. Ahora quiero que seas una niña grande y te vayas a dormir. ¿De acuerdo? Prometió que lo haría. Le devolvió el teléfono a su madre. Suspiré.
deseando que los sueños de mi hija fueran buenos, y colgué el teléfono para poder concentrarme en conducir. Estaba casi en los campos donde ella había dicho que había un espantapájaros, así que reduje un poco la velocidad para ver si podía ver algo entre el maíz. Me sentí un poco tonto al hacerlo, tratando de racionalizar las pesadillas de una niña de 6 años, pero cuando miré hacia el campo, vi la silueta familiar de un espantapájaro. Es más, incluso desde la distancia tuve que admitir que parecía extraño. Era alto y realmente parecía estar cubierto de sangre. Me concentré demasiado en mirar al espantapájaros, hasta que escuché un ruido fuerte y levanté la vista, justo a tiempo para ver que había dejado que el coche se desviara al carril contrario. Inmediatamente volví a mi carril, con el corazón a 1000 por hora mientras me detenía y frenaba de golpe. Me quedé sentado, agarrando el volante durante unos segundos mientras me daba cuenta de que estuve a punto de encontrarme con mi creador, solo porque quería ver a un maldito espantapájaros en medio del campo. Me recompuse, respiré y volví a casa, convencido de que solo estaba siendo un padre sobreprotector y que mi hija estaba dejando que la separación la afectara a su manera. Sería estupendo poder terminar esta historia aquí mismo y decir que tenía razón en todo y que todos vivimos felices para siempre. Pero no fue así. Al día siguiente recibí un mensaje con una imagen. Susan había dibujado un espantapájaros en el colegio y su profesora, preocupada, se lo envió a su madre. Explícame qué está pasando, decía el mensaje al pie de la foto. Era un dibujo infantil de muñecos de palitos con pequeños trozos de sangre que goteaban en el suelo, y había un largo chorro que serpenteaba hasta una representación caricaturesca de la propia Susan. Ella parecía feliz, pero detrás de ella vi lo que se supone que eran dos figuras que debíamos ser Sandra y yo, ambos tristes y tirados en el suelo. Era como si estuviéramos bajo tierra. Suspiré al ver que no había terminado. Pasé a visitarla después de su clase de danza. Al parecer, eso sucedió por mi culpa. Yo le había metido la idea de que el espantapájaros era amistoso. A ver, mi vida, ¿qué significa este dibujo? Le pregunté mientras se tomaba un descanso. Tenías razón. El espantapájaros estaba solo, pero ahora estamos conectados. ¿Qué quieres decir? No lo sé. Respondió bastante feliz. Bueno, supongo que eso es bueno, pero ¿por qué mamá y yo estamos tristes en la foto? Le pregunté. Esos son mamá y Mark, no tú. Sabes que eres más alto que Mark. Dijo con una risita. Al espantapájaros no le agradan, por eso ya no podré estar con ellos y por eso parecen tristes. Pensé que era su forma de explicarme que anhelaba estar conmigo y no con su madre. Esa noche traté de hablar con mi esposa al respecto. Tú trabajas mucho y Susan no recibe la atención que necesita cuando está aquí. Ouch. Fue una mala elección de palabras porque encendió una discusión. Puedo manejar las cosas muy bien. Tú eres el problema aquí. Le metes esas ideas raras en la cabeza y haces que se asuste de todo. Juro por Dios que cuando consiga un buen abogado no volverás a verla. Me dolió mucho escuchar eso, pero sabía que esto era duro para ella y sabía que yo era un blanco fácil, así que lo dejé pasar y me fui. Tal vez ella tenía razón y la culpa era mía. Yo era el que no podía mantener a nuestra familia unida. No ganaba lo suficiente y no podía cumplir con las promesas de nuestro compromiso. No era un buen marido y definitivamente no era un gran padre, pero lo estaba intentando. Tal vez demasiado. A la mañana siguiente, las cosas se intensificaron aún más. Me desperté con una llamada de Sandra. Más vale que sea una emergencia. Sabes que trabajé hasta tarde, murmuré. Por favor, por el amor de Dios, dime que solo estoy de una broma de mal gusto, respondió ella. Me desperté inmediatamente al escuchar la angustia y el pánico en su voz. ¿Qué pasó? Pregunté. Ese maldito espantapájaro sobre el que Susan ha estado hablando está en el patio trasero.
Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo cuando escuché eso. A ver. Espera, voy a ver qué pasa. Colgué y me dirigí a su casa. Cuando llegué, ella estaba en el porche fumando. Más te vale de que te alegres de que no haya llamado a la policía. Quiero que desmanteles esa cosa y la saques de mi jardín ahora mismo. ¡Ey! Espera un minuto. A ver, en primer lugar, sería imposible que yo hiciera algo así. Estaba en el trabajo y tu patio trasero está cerrado. Además, no eres precisamente una persona con el sueño pesado. Le respondí, mientras la seguía por la casa hasta las puertas de cristal que conectaba con el patio. Esperaba que mi explicación proporcionara alguna sensación de control a la situación, pero cuando miré hacia el césped y vi esa cosa, todo me pareció inútil. Medía unos 2 metros de altura. Estaba hecho de madera en descomposición y tenía ropa andrajosa que estaba claramente empapada con sangre. No tenía ni idea de que tuviera un aspecto tan espantoso. Inmediatamente saqué mi teléfono y Sandra me preguntó: ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees que estoy haciendo? Estoy llamando a la policía. Está claro de que alguien nos está gastando una broma pesada. ¿Así que no fuiste tú? Dijo ella, con la voz temblorosa. No voy a dejar que jueguen con nosotros, dije mientras marcaba. Susan no lo vio, ¿verdad? No. La subí al autobús antes de que lo descubriera. Menos mal. No necesita más pesadillas. Hice una denuncia a la policía y les di la dirección de mi esposa antes de volver a hablar con ella. A ver, escucha, este lugar se va a transformar en una escena del crimen durante un tiempo. Tal vez sería una buena idea de que Susan se quede en mi casa esta noche. Pensé que iba a discutir, pero parecía derrotado y simplemente asintió con la cabeza. Después de eso, me quedé mirando el espantapájaros, perturbado por su cuerpo y preguntándome de quién era la sangre que le había dado ese aspecto tan espantoso. Después de tranquilizar a Sandra, me fui a trabajar. Traté de apartar el tema de mi mente y recogí a Susan alrededor de las 2. Estaba feliz por salir temprano del colegio y le invité un helado. Verla sonreír hizo que todo pareciera estar bien, aunque ya no estaba seguro de lo que estaba pasando. Esa noche la arropé con un cuento para dormir y traté de no preocuparme por la extraña situación de Sandra. Cuando estaba a punto de dormirme, Susan gritó, así que fui a ver qué estaba pasando. Cuando llegué, vi que estaba señalando la ventana, la cual estaba medio abierta y las cortinas se agitaban con el viento. ¿Alguien intentó entrar por la fuerza?, pensé. Y al acercarme a la ventana, vi una silueta oscura en mi propio patio. El espantapájaros no siguió. Mientras lo miraba fijamente, cerré lentamente la ventana y las cortinas. Le aseguré a Susan que todo estaría bien. Una vez que se volvió a dormir, agarré mi pistola de la caja fuerte y salí al patio trasero para enfrentarme a esa cosa. Mientras estaba ahí, a pocos metros de distancia, pude sentir una presencia extraña. Sabía que no había una explicación lógica de cómo había llegado aquí. Comencé a pensar que en verdad era algún tipo de espíritu o algo así. A pesar de que mi mente llegó a esa conclusión, seguí pensando que mi arma me protegería y la levanté hacia el espantapájaros, exigiendo respuestas. ¡Hey! ¿Qué quieres de nosotros? No le vas a hacer daño a mi hija, ¿me oyes? Por supuesto, la maldita cosa no respondió, y eso solo me enfureció más, así que le disparé y volví a gritar. Sé que estás escuchando, tienes que dejarnos en paz. Un momento después, escuché un fuerte golpe en la puerta de mi casa. Cautelosamente me acerqué con el arma de fuego y la abrí, sin saber qué esperar. Ver a 2 agentes de la policía era lo último que esperaba. ¿John Miller? Preguntaron, examinándome de arriba abajo y probablemente pensando que parecía un loco. Hubo un homicidio en la casa de su esposa. Tenemos que traerlo para interrogarlo. Se me secó la boca. Eso no es posible. ¿Qué pasó? Pregunté. Señor, tiene que soltar el arma. Le daremos más información en la comisaría, dijo el primer oficial. Estaba sacando su pistola eléctrica. Inmediatamente solté el arma de fuego, rogando que me escucharan.
Llamé a la policía hace horas para que fueran a investigar un asunto en su casa y ahora me están diciendo que está muerta. Les gritaba. Detrás de mí oí que Susan comenzó a hablar desde su habitación. Papá, tuve un mal sueño. ¿Qué está pasando? Señor, su hija va a permanecer bajo custodia mientras usted baja a la comisaría a responder unas preguntas, dijo el segundo agente. Estaba claro que la discusión había terminado por el momento. Le dije amablemente a Susan que recogiera sus cosas para salir de viaje y me quedé mirando el patio trasero, plenamente consciente de que el espantapájaros había desaparecido. Vino aquí para hacernos saber que su trabajo había terminado. Una vez que salimos de mi casa, le pregunté a los agentes. ¿Encontraron 2 cadáveres? ¿Está admitiendo que está al tanto de algo relacionado con el caso? Solo dígame, por favor. ¿Solo encontraron una mujer? El oficial vio la desesperación en mis ojos y creo que por eso me respondió. No, había 2 cuerpos y sangre por todas partes. Parecía que los habían separado miembro por miembro. Y con eso terminó la conversación hasta que llegamos a la comisaría, donde me tomaron las huellas dactilares y una muestra de sangre. Pero eso no me importó. No quería que ella muriera. Claro que odiaba el hecho de que fuéramos por caminos separados, pero esto iba más allá de mi resentimiento. Sabía que el espantapájaros había provocado esto, pero no estaba seguro de que ahora nos dejaría en paz. Respondí a las preguntas de los oficiales lo mejor que pude, y creo que no encontraron nada en mí porque me dejaron ir. Cuando terminó el interrogatorio, les pregunté si habían encontrado algo extraño en el patio trasero. ¿Había un espantapájaros? Les pregunté y sus caras de confusión me dijeron que la respuesta era no. De camino a casa me disculpé con Susan por todo y la senté en el borde de su cama para explicarle lo que sucedió con su madre. Pero antes de que me dijera una palabra, ella me dijo: Mamá se ha ido y también Mark. ¿Cómo lo sabes, mi vida? Le pregunté. Lo vi en los sueños del espantapájaros. Fue un sueño horrible. Susan, ¿qué más te mostró el espantapájaros? En realidad no mucho. Solo un montón de pájaros negros que vuelan sobre nuestra casa durante la noche. Nos han estado siguiendo y creo que le dan información. ¿Información de qué? De si me estás cuidando o no. De nuevo, ese extraño escalofrío cayó sobre mi cuerpo. Él te protegió porque sentí que mamá no estaba siendo justa contigo. Y ahora, ella se ha ido. Tenías razón. El espantapájaros quiere ayudarme. Las implicaciones me aterraron. ¿Podemos parar para comprar un helado? Preguntó dulcemente, y yo miraba hacia los campos, donde la silueta del espantapájaros me observaba. Claro, cariño, le respondí con la voz temblorosa. Lo que quieras. Porque si no, te visitará.